Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar sobre la importancia del uso del equipo de protección personal. Nosotros previamente debemos hacer una mención de que la parte de la prevención de riesgos se enfoca justamente primero en la fase de identificación de la fuente del peligro. ¿Sí? Estamos hablando del área, el lugar, la máquina, la herramienta, donde iniciamos nuestra actividad. Ahí es donde la prevención debe justamente generarse a través de procedimientos, a través de arreglos, ¿no es cierto? Y claramente hablamos de un control sobre la fuente, sobre el origen, un control de que yo tengo una máquina que genera ruido, entonces voy a controlar esa máquina. Tengo una máquina que genera calor, voy a generar justamente un control sobre eso. Si no es posible, viene un control sobre el medio de transmisión, que es el entorno, el lugar donde yo voy a estar. Por ejemplo, si tengo una máquina donde genera ruido, pues tendré tal vez que aislar ese sector con el objetivo de no generar una contaminación auditiva, un ruido total en toda esa área de trabajo. Y por último viene el control de los equipos de protección personal, que es en este caso los EPPs, equipos de protección personal. Ya es el último recurso y lo que hacemos es asignar justamente un equipo para generar una barrera, en este caso frente a esa situación del riesgo que me genera el peligro. ¿Sí? Y en la parte de los equipos de protección personal es importante mencionar que nosotros tenemos protección para nuestra cabeza, protección para nuestros pies, para nuestras manos, para la parte de nuestro rostro, ojos, protección para justamente la parte auditiva, protección de la parte respiratoria, protección para todo el cuerpo como ropas de trabajo, chalecos, protección para trabajos en altura, protección, ¿no es cierto?, que nos permite justamente generar esa barrera en ese lugar o esa área de trabajo. Hay que mencionar que los equipos de protección personal deben ser seleccionados de acuerdo justamente a la necesidad que tenemos. No es lo mismo que yo me encuentre con una persona que usa un equipo de protección visual, unas gafas lente claro en una área abierta, que tenga que tal vez usar un trabajo al aire libre, en donde tal vez el equipo necesita que sean unas gafas de protección con lente oscuro. Muchas veces las personas dicen, qué chévere se te ve con esas gafas, y usan un equipo de lente oscuro en una área interna, ocasionando problemas. En vez de ayudar, está generando un problema mayor. Es importante la elección adecuada de los equipos de protección personal. Hay que tomar en cuenta también si ese equipo de protección personal que me va a proteger, en este caso algo, me puede ocasionar otro efecto adverso, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a imaginar que yo le doy a una persona que utilice unos guantes, pero esos guantes bajan el nivel de maniobrabilidad, no puede mover bien sus dedos para agarrar cosas, y estoy generando otro tipo de problema, ¿sí? Que va a ocasionar que la persona, justamente al no tener una manipulación adecuada, pues tal vez ya no use ese equipo de protección personal. Hay que determinar también el tiempo de vida útil, el mantenimiento, sí, que debemos tener, la limpieza, el cuidado, en este caso. Es importante y esto es lo que vamos a tratar justamente en esta charla. ¿Qué es un equipo de protección personal? Primero, para justamente tener todas las definiciones, debemos determinar que las siglas, ¿no es cierto?, EPP significa equipo de protección personal y abarca en conjunto todos los equipos que van a generar justamente un nivel de protección de acuerdo a esa exposición que me genera esa fuente de peligro, ¿no es cierto? Y que me da un riesgo, una consecuencia que podría tener. Tenemos protección respiratoria, protección de la cabeza, auditiva, sí, habíamos mencionado. Los equipos de protección personal no reducen ni eliminan justamente el riesgo, el peligro, la fuente de peligro, solamente protegen al individuo del ambiente, ¿no es cierto? Como yo mencionaba, es una barrera. Imagínense en que justamente yo genero una barrera frente a esa exposición o el nivel de riesgo que yo podría tener. Sí, por eso es importante que los equipos de protección personal se usan como un último recurso. Hay que tratar de corregir mediante estrategias de prevención en la fuente, en el origen o en el medio, en la zona de transmisión.
Vamos a justamente entender un poquito más con dos ejemplos para entender qué es justamente el equipo y cuál es la importancia de tener un equipo de protección personal. Vamos justamente a tener la identificación, en este caso, de los peligros y riesgos que yo podría tener, en este caso en una actividad de preparación de pan y otra que es una actividad, ¿no es cierto?, de limpieza, en este caso de una área a través de una motoguadaña. En la parte del ejemplo de lo que es el horno, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta, para entender un poquito más, yo tengo una máquina, un horno, ¿no es cierto? Que sería nuestra fuente inicial y claramente cada parte, componente de esta superficie del horno va a ser justamente parte de esa fuente inicial que la vamos a conocer como el peligro que tenemos. Y el riesgo va a ser en este caso la consecuencia que yo voy a tener. Para usar mi equipo de protección personal es importante que yo defina en este caso los peligros, defina qué riesgo tendría y claramente qué equipo de protección personal debo utilizar. Pero aquí es importante también mencionar que este equipo de protección personal debe ser evaluado para ver si es adecuado para esa función y, como mencionaba, no me genera otro efecto adverso a causa de un nivel de protección inicial. Sí, vamos a entender un poquito más explicando. Yo tengo justamente como la parte de mi peligro una superficie caliente a los lados. El momento que yo saco la parte del coche que va hacia el horno, tengo una superficie caliente. El riesgo es que voy a generar una quemadura, ¿no es cierto?, a la persona. Y claramente un equipo de protección personal debería ser un uso de unos guantes que me permitan, ¿no es cierto?, tener una cobertura total. ¿Sí? Entonces, a primera vista es efectivo cuando yo hago la evaluación, pero debemos tomar en cuenta también qué pasa en ese proceso. Recuerden ustedes que ciertos equipos de protección personal, y hay que tomar en cuenta que los equipos de protección personal son objetos que nos ponemos sobre, ¿no es cierto?, en este caso nuestro cuerpo, partes de nuestro cuerpo. Y muchos, si no tenemos una buena higiene, no tenemos ciertos cuidados, pueden generar también ciertas molestias. Ejemplo, en el guante en áreas calientes va a generar que la persona sude mucho y va a generar que la persona genere dermatitis internamente, granitos en todo lo que es la parte interna, externa de la mano de la persona, del trabajador. Por eso es importante que nosotros definamos justamente cuál es el equipo más acorde, ¿no es cierto? Y vamos a determinar si es o no adecuado, pues usar justamente los guantes. Tenemos superficies irregulares a veces en la parte del coche que nos permite llevar el producto al horno. Vamos a poner que tenemos ahí una producción de unas hojas de guayusa y claro, quiero ya empujar. Entonces muchas veces el sistema, ¿no es cierto?, del coche es un sistema que a veces yo no le doy mantenimiento, no corrijo en la fuente y tengo superficies irregulares, bordes de malla salida y ocasiona que el momento de manipular yo tengo el riesgo de cortarme, ¿sí? Y claramente yo podría ver también un uso de guantes, pero si analizamos nuevamente tal vez aquí por la manipulación, por la actividad diaria, por la en este caso las condiciones climáticas, no va a ser acorde porque va a generar dermatitis. Aquí lo que debería yo dedicarme es básicamente a corregir en la fuente o en el medio de transmisión, en las superficies, dar un mantenimiento adecuado a este coche para eliminar las superficies irregulares. Generación del calor, sí, es una fuente de peligro y claramente que me puede ocasionar un riesgo de deshidratación, un golpe de calor, que es cuando la persona se desmaya por demasiado calor, porque tenemos una deshidratación total, sí, un desgaste además con un esfuerzo físico y claro, la persona se pone en riesgo. Aquí lo adecuado es una ropa adecuada de trabajo y un proceso, ¿no es cierto?, de ventilación, tener justamente ciertas interrupciones para que la persona pueda salir a hidratarse y tener justamente esa ventilación. Entonces la ropa de trabajo aquí también es importante porque yo no le puedo decir al colaborador, al trabajador, ingrese, ¿no es cierto?, con una chompa, ingrese con ropa tal vez tipo poliéster o impermeables. Sí, porque yo lo que estoy haciendo es que no tenga una adecuada ventilación esta ropa de trabajo y ocasiona un problema mayor. Entonces yo tengo que determinar adecuadamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa situación de peligro, cuál es mi equipo de protección personal que yo voy a utilizar.
Otra fuente de peligro podría ser la iluminación deficiente. ¿Cuál es el riesgo? Disminución de agudeza visual. En muchos casos, ¿no es cierto? Yo aquí, ¿qué es lo que podría hacer? Generar tal vez una protección visual, pero yo analizo y digo, no es que tenga, en este caso, la protección visual algo que me permita aclarar, ¿no es cierto?, la parte de la iluminación deficiente. Una cosa es que yo tenga deslumbramiento, es una reflexión de la luz, y claro, la protección visual me ayuda para bajar un poco esa reflexión. Pero en este caso es para justamente la protección que yo estoy poniendo como ejemplo, lo que hace es solo tener una barrera. Si yo tuviera aquí una proyección de materiales, ¿no es cierto?, que podrían ingresar hacia la parte de mis ojos y lastimarme, la protección visual es adecuada. En este caso no lo es. Sí, entonces claramente este equipo es incorrecto y yo debería concentrarme a reducir esta fuente de peligro buscando, ¿no es cierto?, una mejor iluminación si fuera el caso. Este es un ejemplo nada más en el área de trabajo. Vamos con el siguiente, que es la persona que está haciendo el proceso de una limpieza, ¿no es cierto?, con una motoguadaña. Tenemos de la misma manera los peligros, riesgos, equipos de protección y vamos a evaluar, ¿no es cierto?, si es adecuado o no. Tenemos las aspas de disco, ¿no es cierto? Muchas de estas vamos a imaginar que es tipo ya profesional esta motoguadaña, no solo con la parte del alambre que también puede lastimar, sino que ya tiene aspas de disco y que básicamente, ¿no es cierto?, podrían estas salir y generar un corte. Porque incluso tomen en cuenta que si yo no aseguro bien, no doy un mantenimiento, una revisión al disco, estas podrían fracturarse, romperse y salir como proyectil hacia las personas. Entonces yo tengo un riesgo de corte. El equipo de protección personal, ¿no es cierto? Si yo analizo ya como equipo sobre la persona, recuerden, el EPP va sobre la persona, yo voy a tener un uso de guantes, un uso de, en este caso, de una ropa, un mandil, delantal, en este caso de PVC o cuero, para justamente generar una barrera de protección. Sí, ahora también hay que tomar en cuenta que, como habíamos mencionado al inicio, el control es en la fuente, en el medio de transmisión. Aquí tal vez en el medio de transmisión generando lo que se llama las guardas de seguridad, que son unas barreras que me permiten, como ustedes pueden ver acá, me permiten tener algo que si se llega a romper, los discos van a proyectarse hacia los otros extremos, pero aquí básicamente no, va a quedar y va a chocar con esta guarda, en este caso de seguridad. Sí, entonces yo analizo y claro, el equipo es acorde para su área de trabajo. En estas aspas también esto puede salir generarse lo que son proyección de material propio de, habíamos mencionado, que se llega a romper, o a veces imaginémonos que yo en toda esta cantidad, ¿no es cierto?, de hierba, no voy a encontrar si aquí hay pedazos de metal, hay pedazos de hierro, hay piedras, y que pueden chocar y que van a producir una proyección del material. Entonces yo necesito también protegerle, ¿no es cierto?, la parte, recuerden, del cuerpo, la parte, ¿no es cierto?, en este caso también sensible que sería su rostro, con un uso de un visor. De esa manera yo genero un nivel de protección. Tengo los manubrios de las herramientas, lo que justamente me permite a mí manejar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el riesgo que yo podría tener son que me genere una postura incorrecta. Recuerden que hay personas más altas, más pequeñas. De acuerdo a eso, ¿no es cierto?, la posición, el lugar, la ubicación va a generar una influencia, en este caso referente a la postura, cómo la persona se va a colocar al realizar esa actividad. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y claro, el uso correcto podría ser un cinturón, sí, y que antes se lo usaba, pero realmente en la actualidad no lo es. Sí, no lo es. ¿Por qué? Porque el cinturón lo que hace es debilitar, me ayuda a tener una postura acorde para la parte de la espalda, ¿no? Pero me genera que el cuerpo se acostumbre y hace que la parte donde se encuentra justamente la parte sensible o más afectada, osteomuscular, sufra una afectación, ¿no es cierto?, en este caso de una falsa sensación, ¿no es cierto?, de que tenemos todo protegido y comienza comienza el músculo a generar justamente una atrofia muscular, comienza a disminuir, comienza a perder su tonalidad, comienza a hacerse más débil. De acuerdo a eso, va a ocasionar, ¿no es cierto?, que cuando ya no use el cinturón y yo haga cualquier otra actividad, por mínima que sea la postura, levante un peso al mínimo que sea, ocasione que yo tenga una mayor probabilidad
de sufrir una lesión. Por eso no se recomienda. Aquí lo que se recomienda es básicamente una buena postura, dar capacitación de higiene postural y que hagan justamente ciertos ejercicios de estiramiento para estirar y realizar justamente una interrupción a la postura fija que la persona estaba generando en esta posición, esta actividad. Otro peligro detectado, ¿no es cierto?, son el motor ruidoso que me va a generar producto de las aspas de la máquina y que puede generar, ¿no es cierto?, un riesgo de disminución de la agudeza auditiva. Puedo quedarme sordo, ¿no es cierto? Aquí va a depender mucho el tiempo de exposición. No quiere decir que, ¿no es cierto?, hoy día hice y ya me expuse y no sé equipos de protección y ya voy a tener consecuencias. No es así. Básicamente esto se va a generar, ¿no es cierto?, con el tiempo de exposición y también con el nivel de ruido que yo pueda tener. Aquí nosotros tenemos, así como cuando nos dicen cuál es tu estatura, 1,60 m, 1,70 m, 1,75 m, es una unidad de medida. Nosotros tenemos una unidad de medida que se llama los decibeles y eso me permite a mí determinar, ¿no es cierto?, que yo tengo un parámetro que en la normativa nacional nos dice que no debe sobrepasar los 85 decibeles. Si yo sobrepaso eso, pues yo tendría un problema y claramente, de acuerdo al tiempo de exposición, como mencionábamos, tiene que estar un tiempo de exposición expuesto para que yo genere esa disminución de agudeza auditiva. Pero el objetivo es prevenir, y como queremos prevenir, pues el objetivo del equipo de protección personal adecuado puede ser una orejera o un tapón auditivo. Aquí tiene que ver, en nuestra evaluación, cómo es la actividad. Ustedes le pueden ver, tiene un casco con visor y justamente integrado a ese casco tiene unas, en este caso, unas orejeras. De acuerdo a la actividad, si la persona tiene que estar a cada momento levantarse, quitarse, se recomienda este tipo de implemento de equipos de protección personal. Pero si la persona pasa todo el día haciendo esta actividad, lo que se recomienda es únicamente que se utilice, por ejemplo, unos tapones que son justamente desechables, pero de mantenimiento. ¿Qué quiere decir de mantenimiento? Que son reusables. Sí, ya vamos a ver eso. Otro equipo de protección personal, y aquí quiero aclarar algo, ¿no? Nosotros tenemos los equipos que son los de bioseguridad y equipos de protección personal, y de la misma manera como equipos de bioseguridad también nosotros tenemos el caso de equipos que son de protección, pero ya no para la persona, sino también para el proceso productivo que puede ser. Porque yo tal vez tengo una empresa de alimentos y en esta empresa de alimentos yo tengo que velar por la inocuidad de la parte, en este caso, del proceso del tratamiento de los alimentos, y yo tengo que proteger que la persona no genere, ¿no es cierto?, una contaminación, que sea un medio de transporte de virus, bacterias, hongos. Entonces se aplican, ¿no? Y en la parte de bioseguridad va enfocado a ese nivel. Pero ahora, con la exposición del SARS-CoV-2, y quiero aclarar esto, ¿no es cierto?, rápidamente para que me entiendan, nosotros tenemos lo que es la familia del coronavirus, de la parte de la coronavirus, que es una cantidad de diferentes cepas. Se generó en el 2019, ¿no es cierto?, a finales de diciembre más o menos, la declaratoria de que nosotros teníamos una exposición de lo que es el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Entonces el virus yo puedo encontrar en el entorno, puede generar a otra persona, y cuando ingresa el virus, cuando está en el entorno, es SARS-CoV-2, y cuando ya ingresa la persona, ya genera la enfermedad, se llama COVID-19. ¿Sí? Entonces, cuando pasa esto, nosotros tenemos justamente los equipos de bioseguridad, que lo que quiero es justamente generar, hace la misma función que el equipo de protección personal, ¿sí?, que justamente también para la parte de alimentos, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado, hace la misma función de generar una barrera, pero en este caso para protección personal, para protegerme, ¿no es cierto?, del peligro. Acá en bioseguridad, protegerme de que una persona, otra persona me pueda generar el contagio, la parte de bioseguridad. Y en la parte de procesamiento de alimentos hace una barrera para evitar que yo contamine, ¿no es cierto?, una área estéril, un área limpia. En fin, en nuestro caso, como ustedes saben, esto es a nivel mundial, la exposición del SARS-CoV-2, y ya tenemos una buena afectación
que está generando una exposición alta de que las personas se enfermen con COVID-19, entonces nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y recordemos rápidamente, ingresa, ¿no es cierto?, de una persona, sale de una persona, en este caso contagiada, y esto puede ingresar directamente en nariz, ojos y boca, y básicamente también esto podría quedarse suspendida en ciertas áreas o superficies que si yo no tengo la prevención de un lavado continuo de manos, agarro estas manijas, agarro estas superficies y si me tengo el contacto con estas mucosas, ojos, nariz y boca, puedo justamente adquirir el COVID-19. ¿Sí? Entonces es importante tomar las medidas de prevención, que en este caso, ¿no es cierto?, vamos a analizar de la misma manera el peligro, el riesgo, el equipo de protección personal y evaluamos, ¿no es cierto? Entonces en este caso, peligros, el virus, el SARS-CoV-2. El riesgo, un contagio de COVID-19 y el equipo de protección personal, el uso de la mascarilla, que es lo adecuado, ¿no es cierto? Y en la evaluación vamos a tener que es acorde. Ahora, en esta parte nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que el equipo de protección personal, tenemos equipos que son desechables y otros equipos que son de reuso bajo mantenimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y vamos explicando. Tengo el ejemplo de una mascarilla KN95, que es una mascarilla que me ayuda justamente con esta protección para que si yo estoy contagiado no contagie al resto, o a su vez si yo estoy sano, justamente no deje ingresar al virus. Estas mascarillas son desechables y básicamente de acuerdo a la fabricación, de acuerdo a lo que nos dice el proveedor, de acuerdo a estudios y fichas técnicas, nos da un periodo de tiempo de vida. Por lo general son en lugares... aquí va a influir esto, ¿no es cierto? Si yo estoy en una zona como un hospital donde tengo una gran exposición, pues el cambio va a ser diario, ¿sí? Máximo unas 8 horas. Si yo estoy en un lugar también donde aquí afecta la parte o condición climática, el cambio será máximo unos 2 horas, de acuerdo también si tengo mucha humedad. Va a depender mucho, perdón, no 2 horas, 2 días, ¿sí? Y claramente de esas son desechables y deben ser eliminadas. Y tengo otro tipo de equipos de protección personal que son, en este caso de mantenimiento, ¿no es cierto?, como es una mascarilla, pero se lo conoce con el nombre de respirador media cara, pero para entender un poquito y diferenciar y que sea más claro, una mascarilla, ¿sí?, en la que tiene justamente un sistema de filtros o cartuchos y que me permite justamente nivel de protección. Hay que tomar en cuenta que estas tienen una certificación, justamente el 95 que nos dice aquí, del 95%, ¿sí? Y estas de acá, por lo general, estamos hablando ya de una, digámoslo así, una seguridad de un P100 que se le conoce, que nos equivale a un 99.9% de efectividad de protección, ¿sí? Ahora hay que tomar aquí algo... aclarar algo. Nosotros tenemos esta mascarilla y nos protege, tenemos esta mascarilla y nos protege, pero si yo tal vez en mi casa me contagié porque vino mi esposo contagiado y toda mi casa no usaba, o mi esposa y no usaba la mascarilla, claramente yo tuve un contacto directo y me contagié, y cuando yo ya salgo a laborar, al trabajo, uso esta mascarilla, me protege de contagiarme, pero si yo ya estoy contagiado, esta mascarilla por esta válvula de exhalación va a permitir que salga el virus y que contagie al resto, a diferencia de esta me protege cuando yo estoy, me protege si es que no estoy sano, si es que estoy, por ejemplo, sano, perdón, y si estoy enfermo me ayuda a proteger al resto de evitar que se contagie, ¿sí? Claramente 95%, 99.9%, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, qué equipos de protección personal tenemos. En este caso, para la parte de planta, tenemos nuestra ropa de trabajo que está en algodón, que genera justamente una buena circulación, y claramente por la humedad que tenemos, esto ocasiona que inmediatamente sudemos y claramente se moje esta prendas de vestir, y tenemos que hacer también la parte de mantenimiento y la limpieza, ¿no? Tenemos las mascarillas ahora que estamos utilizando, ¿sí? Estas mascarillas, de acuerdo a la ficha técnica, se recomienda en el área de trabajo, en las últimas pruebas que nos entregó el proveedor, la ficha técnica, 2 días usarlas, ¿sí? Y luego desecharlas. Tenemos lo que es nuestra cofia, que en este caso es para cuidados del producto, como decíamos, no queremos contaminar el área. Tenemos botas de caucho que nos ayudan también para proteger pues superficies, ¿no es cierto?, en las que tenemos un alto riesgo de
de resbalones, de caídas, superficies que a veces también son irregulares, que están justamente impregnadas por agua o justamente por la humedad. Son superficies muy susceptibles de que generen resbalones. Tenemos mascarillas de tela, ¿no es cierto?, que antes se usaban en el sector de molienda, que estas eran mascarillas con el objetivo de detener un poco la exposición que podría generarse del material particulado, del polvo que se generaba en este proceso de molienda. Tenemos la protección visual, ¿no es cierto?, en ciertas áreas también de planta del área de laboratorio más sensibles, que yo necesito una protección personal, de equipo de protección personal. En la parte de técnicos y personal de fitosanitario tenemos ropa de trabajo, la mascarilla. En este caso, como ya tenemos un lugar un poco más abierto y de acuerdo a las especificaciones del fabricante del EPP, nosotros podemos usarla hasta 3 días. Igual de la misma manera tenemos superficies o áreas de trabajo que los técnicos o el personal de fitosanitario tiene que circular, en donde el camino, las superficies inestables de lodo, pues usamos, ¿no es cierto?, unas botas para poder hacer esta actividad, un visor facial, guantes de nitrilo, en algunos casos cuando usamos o tenemos la exposición a productos químicos, o productos biodegradables también, pero que justamente tenemos una exposición directa, entonces hay ese equipo de protección que se debe utilizar. Las mascarillas, respirador media cara con cartuchos, filtros de cartuchos, cuando hacemos un proceso de, en este caso, fumigación de áreas y claramente nos exponemos a productos químicos. Gafas de seguridad y protección auditiva cuando utilizan la moto guadaña o algún equipo, motosierras que podrían tener, y de esa manera generar un nivel de protección. Mantenimiento, tenemos la ropa de trabajo, las mascarillas, el calzado de seguridad, protección en este caso de botas de caucho, gafas de seguridad, protección auditiva. También tenemos, me faltó mencionar lo que son los impermeables, ¿no es cierto?, para las áreas de los técnicos, para las áreas, también en este caso, como se trasladan en ciertos vehículos como son las motos, pues el casco vendría a convertirse también en un equipo de protección personal, ¿sí? Analicemos un poquito sobre este tema. Nosotros tenemos que todo equipo de protección personal entender justamente si es desechable y si es reusable, o si es desechable pero tiene un bajo mantenimiento, y cuáles son las características que yo debo tomar. Por ejemplo, en lo que se refiere a la parte de las botas yo debería hacer un proceso mínimo de limpieza, ¿no es cierto?, de la superficie externa diariamente al término de mi jornada. Lo limpiaría con justamente un poco de agua, quitaría todo el exceso de lodo o toda la parte de suciedad, y en este caso una vez a la semana como mínimo, si se puede, lo ideal 2 veces en la semana, un lavado completo de justamente estas botas de caucho. ¿Sí? En lo que es protección visual o visor de protección, debo hacer un lavado de forma diaria de estos equipos. En lo que es ropa de trabajo también debe ser justamente un lavado diario. Pero hay equipos de protección como son los respiradores o los guantes. Hay guantes que son justamente reutilizables y otros guantes que no, como son los guantes estos quirúrgicos que se usan por forma de prevención en algunas zonas o algunos lugares por esto del COVID-19, y estas mascarillas quirúrgicas que no son diseñadas o son desechables, no son diseñadas para hacer un proceso de lavado. Justamente para hacer un proceso de lavado tenemos otro tipo de mascarillas que claramente también nos van a debilitar su rango de protección. El momento que yo genero el lavado, recuerden ustedes que estas mascarillas tienen diferentes tipos de textiles, tejidos, que van debilitándose, se van rompiendo, y eso ocasiona justamente que pierda. Recuerden, esta tenía un N95 de protección, van a aumentar, tal vez va a disminuir, perdón, y eso va a ocasionar que después yo tenga un 80, un 70, y después no me va a servir de nada. Por eso es recomendable determinar, en este caso se había mencionado para planta 2 días, no hay que lavarlas, ¿sí? Y básicamente para campo personal externo, administrativo, en este caso 3 días, pero justamente no hay que lavarlas, ¿sí? Porque no están diseñadas. Hay equipos que sí están diseñados para una limpieza, para un lavado, pero en este caso estos no.
Otros como la parte textil, esos están diseñados para lavarse, pues sí, y claramente tienen otra función y claramente de acuerdo a la ficha técnica, lo que me recomienda el proveedor, yo lo puedo hacer. Tenemos equipos de protección respiratoria, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, aquí tengo uno reusable y tengo aquí uno desechable. A este sí yo le puedo generar un proceso de limpieza o lavado, le saco los filtros y puedo lavar todo el equipo. Este de aquí es de eliminación, se va a desechar, se va a botar. En la parte de limpieza, ¿no es cierto? En esto se le saca los filtros y puedo lavar completamente. Si esto lo uso de forma diaria, pues justamente yo puedo limpiar con un trapo húmedo, con agua y jaboncito alrededor del contorno externo y alrededor interno. Sí, justamente sacando los filtros previamente. Hay que tomar en cuenta que este equipo también, esta es una limpieza rápida. Una vez a la semana debo lavarlo completamente, todas las válvulas, sí, para tener un control más efectivo. Tengo la protección auditiva, que tengo en este caso lo que son los tapones, ¿no es cierto? Aquí ustedes van a ver que tengo dos tipos de tapones y explico. Estos tapones van a estar enfocados y relacionados al nivel de protección. Hay equipos, ¿no es cierto?, como el ejemplo de la moto guadaña, que tiene un nivel de ruido, sí, para poner un ejemplo voy a poner un número sobre decibeles, que habíamos dicho que es la unidad de medida, digamos así que me genera 92 decibeles. Entonces, como sabemos que el máximo es 85 decibeles, ¿no es cierto?, por un tiempo de exposición de 8 horas, entonces yo necesito un equipo que me ayude a reducir y alcanzar a tener ese 85 decibeles. Entonces yo tengo equipos, ¿no es cierto?, como este que me va a bajar 29 decibeles y este me va a bajar 22 o 24 decibeles. Entonces son equipos que me van a permitir, de acuerdo a la necesidad al nivel de exposición que necesite más, pues yo ocuparé estos, ¿no es cierto? O ocuparé los de acá. Pero son equipos de bajo mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez yo los pueda lavar y pueda durar unos 15 días o un mes a lo mucho y yo tenga que desecharlos, ¿sí? O incluso puede ser que este de acá, que tiene mayor, en este caso, cantidad de reducción, son equipos que justamente son muy sensibles a la manipulación de la persona y a que generen contaminación. Y eso que genere contaminación, porque esto, si ustedes ven ese tipo de taponcito que tengo aquí, se lo ingresa en la cavidad interna, ¿no es cierto?, de nuestra orejita. Por lo tanto, estos, al manipularlos, si yo no fui precavido de lavarme las manos, voy a generar aquí contaminación. Y el momento que ingreso puedo generar infección auditiva hacia la persona. Sí, dolores en este caso de la orejita, que existan infecciones internas. Entonces, por eso también hay que analizar, como hacíamos en el proceso de evaluación, de acuerdo al tipo, vamos a evaluar si el equipo es el más acorde. Tenemos lo que son acá una diadema. La diadema me permite a mí que, si ustedes ven, tiene la misma protección, baja un poco los decibeles, no es tan fuerte, pero me ayuda justamente a que yo manipule, si ustedes ven acá, de la parte, ¿no es cierto?, del marco del diadema, evitando que tenga una contaminación directa, ¿sí? Pero va a tener un decibel. Si esta teníamos 29, esta 24, esta tal vez tendrá un 19 y tal vez no es suficiente para la actividad que hago. Entonces hay que analizar qué equipo de protección es el más acorde para la actividad que realizo. Entonces podría ser este equipo, que es justamente unas orejeras y que me cubre totalmente, y además este me ayuda a que yo pueda manipular, ¿no es cierto?, coger en este caso de la parte externa con mis manos y realizar mi actividad. Estos son muy efectivos para lugares donde tengo ambientes contaminados y yo tenga que estar a cada rato destapando y tapándome al momento de hacer la actividad. Sí, necesito eso. Protección visual, tenemos las gafas, recuerden aquí los lentes claros, tenemos lentes oscuros. En este caso, de acuerdo al lugar donde yo voy a estar, va a ser la recomendación. Si estoy dentro de una parte interna, es un lente claro el que yo necesito. Si estoy en una parte externa donde tengo la exposición a los rayos solares, pues va a ser justamente un lente oscuro.
tengo lo que es la parte de la protección de la careta facial, ¿no es cierto? Es una protección total que se utilizaba antes principalmente en la parte de soldaduras, en la parte, en este caso donde tenga una proyección de material, pero ahora se lo está utilizando también para justamente una barrera de protección frente a la exposición del SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿no es cierto? Que habíamos mencionado. Protección en la parte de los pies, lo que son las botas de caucho, botas en este caso puntas de acero, de acuerdo a la actividad. No todas las personas pueden tener todos los equipos de protección personal. A mí me gusta, ¿por qué no me dan? Porque al otra área le dan ese equipo y acá no nos dan. Entonces es justamente porque de acuerdo al área, a la exposición de trabajo vamos a entregar. En nuestro caso aquí el que tiene o el que se le entrega es al personal de mantenimiento. Al resto lo entregamos de planta, por ejemplo, estas botas de color blanco. Al personal justamente técnico le entregamos estas botas, pero que tienen otra característica, justamente de caucho de color negro o amarillas. También es importante mencionar que en ciertas áreas se entrega lo que son los zapatones, para justamente aquí queda lo que queríamos hacer, cuidar la parte de contaminación en el área o en lugares estériles que son sumamente limpios, que pueden ser necesarios para la parte de producción. Tenemos lo que es la protección del cuerpo, que son las ropas de trabajo, y va enfocado nuevamente de acuerdo a la necesidad, como son impermeables y yo tengo que trabajar a la exposición externa al aire libre, pues necesito un equipo para el caso de que llueva, ¿no es cierto?, tener una protección. Tengo otro tipo de mandiles que si yo necesito justamente son mis actividades, no son día a día, pero son justamente, digamos así, intermitentes, interrumpidas, en donde yo tengo una exposición a contaminarme con tal vez productos químicos, con grasa, con materiales que me pueden generar, ¿no es cierto? Entonces yo necesito un equipo tal vez como un mandil, ¿sí? O justamente la ropa de trabajo, como habíamos mencionado, y si yo tengo una exposición que trabajo en la calle y tengo justamente que caminar, pero estoy frente al riesgo de que tenga un atropellamiento, pues pondremos la parte de señalización reflectiva, o sea, de acuerdo al tipo o a la situación viene justamente las especificaciones, como habíamos mencionado en los ejemplos anteriores. Se habla también de lo que es la protección de las manos. En la parte de las manos, ¿no es cierto?, los guantes que pueden ser unos guantes desechables, guantes reusables, los bastantes comunes que son los guantes de nitrilo, de algodón con PVC, con pupitos de PVC, o guantes justamente de nylon, pueden ser justamente de algodón con recubrimiento, en este caso de nitrilo, de acuerdo a la necesidad que yo voy a tener. Hay otros guantes, ¿no es cierto?, que yo me expongo mucho a lugares o a zonas muy calientes, son guantes de cuero. Hay otros guantes que son justamente para protegerme para riesgos de corte cuando utilizamos máquinas como sierras circulares. Tenemos unas caladoras, entonces ahí se utilizan lo que es justamente unos guantes de malla metálica que me ayudan justamente, que son los anticortes. Entonces, de acuerdo a la necesidad van a hacer la entrega de los equipos de protección. La importancia, ¿no es cierto?, de usar los equipos de protección personal, ¿sí? Recuerden ustedes, no estoy eliminando ni la fuente de peligro ni la exposición al riesgo de lo que me puede pasar. Lo que estoy haciendo con el equipo de protección personal es protegerme, generar una barrera, ¿no es cierto?, que puede ser generada por un corte, ¿no es cierto?, usando unos guantes, una barrera, un buen calzado para evitar resbalones, caídas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un equipo de protección que es un casco, en donde la persona, a veces, y muchos de nosotros nos ha pasado, que nosotros no queremos usar los equipos de protección personal, pero luego nos damos cuenta porque a veces nos pasa o vemos de cerca lo que sucede a las personas que no usaron esos equipos de protección personal y llegaron a accidentarse, generaron lesiones, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos tal vez unas pequeñas cicatrices, ¿sí? Pero recuerden ustedes que un accidente puede generar una consecuencia fatal, y en el momento que genera una consecuencia fatal, justamente es ya muy tarde para poder lamentarnos. Entonces, ahora que estamos a tiempo, la importancia de usar los equipos de protección personal,
¿sí? La importancia en esta persona, si usaba su casco, caía algún objeto, estaba trabajando debajo de otro lugar, le caía algún objeto, alguna herramienta, estaba protegido. Para la parte de los técnicos que viajan en moto, fundamental el uso de casco, a veces están expuestos a, por las condiciones climáticas, que tengamos una superficie bastante bastante susceptible a que se resbale la moto, a que se genere un accidente, y el casco es un equipo fundamental de protección. Sí, recuerden ustedes qué es lo que prefieren, ¿no es cierto? A veces muchas personas dicen, a mí no me gusta el equipo de protección personal porque no se me ve bien, porque me genera incomodidad, ¿sí? Porque me molesta, ¿sí? Pero ¿qué prefieren? Estar, ¿no es cierto?, con esos equipos, esas molestias que son, en este caso, molestias cortas, molestias que van a dejar, porque yo después ya me saco, ya me voy a mi casa, ya disfruto y estoy sin ese equipo de protección, o quieren que justamente eso sea de forma permanente, que a causa de no haber usado el equipo de protección personal, ¿saben qué? Me pasó un accidente en donde perdí un dedo, ¿sí? A causa del accidente, de no usar el equipo de protección personal, pasó un accidente en donde perdí un ojo, ¿sí? ¿Qué prefieren? ¿Vernos así con los equipos de protección personal o vernos todos lesionados y que nos falte alguna parte de nuestro cuerpo? Es importante tomar en cuenta eso. Vamos a ver un pequeño video que lo voy a usar, justamente es de Repsol, es un video aquí de Ecuador, pero que justamente lo noto porque no es de mi autoría, es un video que estaba, que se facilitaron en la parte de seguridad y por eso yo lo puedo compartir. El enfoque es justamente la importancia del uso del equipo de protección personal en ciertas áreas de trabajo. Mira. Dios me libre de una caída así, hermano. Oye, pero si te caes de cabeza a esa altura te matas, viejo. Así caigas de patas, igual te matas. El arnés lo salvó. Tú que tienes la costumbre de no ponerte el equipo completo. No, my friend. Esos son 20 metros. Y aquí son 3 o 4. Si te caes no te pasa nada. Y además ese man es Gil. Y yo soy Carlos. Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, el 91% de los accidentes de altura se debieron a que no se utilizó la protección contra caídas, y el 79%, aunque lo utilizaron en los trabajos, no se sujetaron a los puntos fijos o líneas de vida. ¡Listo, compadre! Ahora sí, pásame el playo. ¿Estás loco? Usa primero el equipo para anclarte, pues. No pasa nada. Solo es un ratito de más. Yo soy el capo de los andamios. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Auxilio! ¡Ambulancia! Bueno, yo siempre le decía a Carlos que usara el equipo completo, pero él siempre se descuidaba. A veces no usaba el arnés, otras veces el casco, otro día no se ponía los guantes. Hasta que pasó lo que tenía que pasar. Por suerte Carlos no murió de la caída, pero como cayó de espaldas, se rompió la columna y quedó inválido. Ahora ya no puede trabajar. Basta un momento de desatención
para que ocurra un accidente que puede costarte la vida. Importante, ¿no? Importante mencionar justamente lo fundamental del uso del equipo de protección personal. Si la persona usaba el equipo de protección personal, ¿qué hubiera pasado? La persona se caía, tal vez justamente tenía un golpe, pero la lesión hubiera sido menor. La lesión o la consecuencia era menor. El equipo de protección personal lo que hace es garantizar de generar una barrera y va a disminuir, en este caso, el efecto que podría generar justamente esa exposición de que se dé el accidente, ese riesgo que podríamos tener. Por eso es la importancia de usar los equipos de protección personal, la importancia de usar, ¿no es cierto?, todo lo que se da, que a veces nos genera molestias, no nos gusta, pero es fundamental el uso. Recuerden la importancia. Piensa en tu futuro, trabaja seguro, usa adecuadamente tu equipos de protección personal. Muchas veces en algunas organizaciones no se cuenta con el equipo de protección personal, ¿sí? Y tienen que buscar otros medios. Aquí hay un ejemplo, ¿no? La seguridad ante todo. No tengo el casco, pues me pongo un balde para protegerme. Pero la idea es que busco ese criterio de barrera de protección. En muchas organizaciones no se tiene el equipo de protección personal y se busca adaptar algo. Pero en nuestra organización contamos con los equipos de protección personal. Aquí es el compromiso de que tú debes usar el equipo de protección personal. No es negociable el no uso del equipo de protección personal, ¿sí? Porque estamos justamente generando esa barrera para evitar tener una consecuencia que podría ser fatal a causa de esa exposición a que nos tengamos un accidente. De la misma manera ahora con el COVID-19, nosotros al usar la mascarilla, que no es negociable, estamos justamente disminuyendo esa exposición, ¿no es cierto?, a que nos contagiemos. En algunas ciudades ustedes pueden ver que esto ha ocasionado para justamente que las personas cumplan, sancionar con multas si las personas no están usando justamente ese equipo de protección. En este caso en la organización va a pasar igual. Tenemos que primero llamarles al compromiso de que usen el equipo de protección personal. Pero si ya no lo usan, pues tenemos que buscar otro tipo de estrategia en el que tal vez sean llamados de atención para que usen el equipo de protección personal. Recuerden ustedes, analicen la actividad, analicen el peligro, qué riesgo tienen y vean qué equipo es el más adecuado. No es porque tal vez mi compañero de otra área está usando ese equipo, esos guantes, esas gafas, me van a servir para mi área. No es así. Tiene que ser de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? De acuerdo a mi necesidad del uso. Y recuerden el mantenimiento, hay equipos desechables, ¿no es cierto? Hay equipos que van a ser reusables, hay equipos que yo tengo que hacer un proceso de limpieza, siempre la higiene sobre todo. De esa manera garantizo el nivel de protección del equipo de protección personal. Les agradezco mucho su tiempo.